desde la casa, aquí también nosotros en la Clínica Nueva Esperanza. Todo ser que vive, alabe el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Las chicas, ahí en la casa también, cantan así. Todo ser que vive, alabe el nombre del Señor. Toda criatura se derrame a sus pies. Solo con su voz el universo se creó. No hay otro nombre comparado al gran yo soy. A ver, los varones, los hombres decimos. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Y aun siendo polvo con todo lo que hay en mí, confesaré que cielo y tierra pasarán, mas su gran nombre es eterno. Los que puedan y quieran, vamos a ponernos de rodillas. Mis rodillas doblaré al oír su nombre, su santo nombre. Todo ser confesará, bendito sea su nombre, su santo nombre. Querido Padre, en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, que podamos escuchar tu voz, tu instrucción para este tiempo tan importante de la historia de la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias por estar acompañándome. También hicimos una invitación a través de Facebook para amigos y amigas que pueden estar en este momento en diferentes partes del mundo.
Y nuestro llamado es ir y hacer discípulos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hoy más que nunca tenemos la oportunidad, a través de las redes sociales, a través de esta tecnología, llegar también con un mensaje diferente, con una victoria en su sangre. Dice Apocalipsis 12:11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No es por medio de su inteligencia, por medio de su astucia, por asistir a la iglesia o por orar 25 horas al día, sino es por medio de la sangre del Cordero. Claro que vamos a acercarnos a Dios y nos va a dar gusto estar acompañándolo en este día tan especial, en medio de la naturaleza, escuchando la música como estamos haciendo hace unos instantes, cantando, porque ahí viene el testimonio de ellos, que los lleva a menospreciar sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque testimonio viene de testigo, y testigo y testimonio está muy relacionado con lo que hacían los mártires. El martireo, el verbo martireo significa dar también testimonio, mantenerse firme. Entonces el mártir, el testigo, por eso lleva a que la persona en algunos casos deba morir. Pero si no es la muerte física, muchas veces tiene que ver con nuestra mente, nuestro orgullo. Muchas veces nos vemos confrontados con lo que más queremos y tenemos que doblegar ese orgullo porque no nos hace bien, porque nos podría impedir incluso entrar en la presencia del Señor. Un Dios tan humilde que la Biblia presenta que nos invita a sentarnos en su trono. Impresionante, no creo que nadie acceda o quiera ir a sentarse ahí, pero seguramente esa misma expresión nos va a llevar a inclinarnos ante Él y agradecerle, y a decir: Señor, hemos tenido victoria gracias a tu nombre. Así que les invito a cantar ahí de donde están, sentados, en la casa, donde quiera que estén, y decir: victoria en Cristo. Él es el que nos va a dar la victoria definitiva. Hoy la bella historia de Jesús llegó su gloria en el Gólgota, así murió por muchos como yo. Oí sus gemidos, de su sangre que me salva, y al fin contrito me incliné, victoria encontré. ¿Quién? Victoria en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió. Qué paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. ¿Las mujeres? Hoy también que cura aquel que le procura, que al mundo dio una canción, ¿Y al cielo? y al cielo es su visión. Vamos los hombres, todos. Reístame, Maestro, ven, restaura hoy mi vida. Y pronto Cristo me atendió, victoria Él me dio. Cantemos. Victoria en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió. Qué paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. Entonces, podemos estar felices
por su victoria, la victoria en Cristo, y decir, oh, y que aquella gloria llegará tras la victoria a los redimidos por Jesús, en fulgurante luz de ángeles cantando y mi casa esperando. Será glorioso allí llegar y así poder cantar. Victoria en Cristo, eterna victoria. Me busca, me salva, pues en la cruz murió. Qué paz y alegría, nació un nuevo día. Victoria, Jesús me dio, su sangre derramó. Ahí está la victoria, en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Cuáles son los objetivos de lo que vamos a repasar en pocos minutos? Uno, que hay que comprender la victoria que tenemos sobre el adversario por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo. Eso es clave. Comprender entonces que tenemos victoria en Cristo. Ya mismo, ahora empezamos a tener la victoria. Pues si yo voy a esperar a estar en el cielo para decir, bueno, acá tengo la victoria, tengo que ya decir, soy victorioso por medio de la sangre de Jesucristo. Y lo otro es hacerla valer en nuestra vida. Porque si yo doy, ¿qué tipo de testimonio voy a dar? ¿Que la sangre de Cristo no tiene poder? Todos nos equivocamos alguna vez en la vida. Yo lo he hecho y me sentí muy culpable y como que ya no sé, que me iba a quedar en casa, encerrado, no sé qué. Pero ahí entonces alguien me dijo, ¿y cómo? ¿Y la sangre de Jesucristo? ¿No era que estás arrepentido? Sí. ¿Y no era que la sangre de Jesucristo es la que limpia de todo pecado? Sí. Y entonces, es como que el ser humano espera, no sé, cumplir algo, hacer una peregrinación, entregar algo. Por eso que la gente a veces compensa los errores entregando dinero o haciendo alguna donación, que está muy bien. Lo hemos hecho hace unos minutos. Entregamos nuestros pedidos, agradecimientos, ofrendas voluntarias. Pero en realidad, lo que me hace libre del mal es su sangre y es mi decisión. Porque si yo no tomo la decisión de sacarme de la cabeza esas cosas malas y darlas por vencidas, entonces es como que estuviera diciendo que la sangre de Jesucristo no tiene poder. Entonces, Dios es justo y siempre actúa legalmente. Todo lo hace conforme a su palabra. Dios estableció desde el principio que el pecado, la transgresión a sus mandamientos, que produce muerte. Yo dije que es así. Te va matando. Cuando accedes a lo que Satanás quiere, te sentís mal. Y la culpa yo creo que es una de las cosas, los peores venenos que puede haber para el ser humano. Porque la persona muere. Yo creo que hasta hay neuronas que van pereciendo por la angustia de la persona, que le produce justamente el error. Y lo que Dios me quiere dar es libertad en Cristo Jesús. Dice Romanos 6:23, un texto clave, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Cristo, de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, en vez de ser Satanás mi Señor, pasa a ser mi Señor Cristo, Dios. La dádiva entonces es un regalo. No es que tengo que hacer algo, lo hago de agradecido. Digamos, si me pongo a cantar, creo que es una de las cosas que me gustaría hacer por la eternidad, cantar, alabar a Dios, porque es innato en el ser humano. Ustedes ven que el ser humano quiere cantar, lo que sea.
Y si no dirige su canción, su música hacia las cosas buenas, pues va a terminar cantando hacia las cosas malas. Entonces, la música es algo natural en el ser humano. En la naturaleza, cuando empieza a amanecer, escuchamos esas aves de los cielos, ¿no? Cada una con su cántico. Cuando era niño, más o menos de la edad de la hija de Raquel y de Nelson, me puse con un aparatito a grabar al gorrión. Y ustedes dirán, pero el gorrión canta. Y parece que no, porque hace un graznido. Pero yo lo grabé y después lo puse en velocidad más lenta. Tenía una grabadora con una cinta así que giraba, que me habían regalado. Y había sido que el gorrión tiene un canto, pero lo hace tan rápido que el oído humano no lo percibe. Tenía muchas notas en ese aparente graznido que él hacía. Y no era siempre igual. No me dediqué a este estudio de las aves. Después conocí a un amigo que sí lo hace hasta el día de hoy. Y siempre veo sus posteos en internet, y ahora estaba muy preocupado porque él vivía y vive en California. Tuvo que desplazarse. Y lo que más le preocupaba a él, ¿qué era? Las aves, de esos montes, de esos bosques. Romanos 6:23 entonces dice que si te equivocas, existe la dádiva, el regalo que Dios te da, que es el perdón. Y algo más que dice Romanos 5:17: la recompensa al pecado siempre es muerte, y como la humanidad pecó desde Adán, la muerte ha reinado sobre todos sus descendientes. Nosotros como paramédicos y médicos tratamos de ayudar a la persona para que no muera y para que esté lo más sanita posible. Pero alguna vez le va a suceder. Pero como les dije, lo que más me preocupa es la muerte esa lenta que está teniendo la persona al creerse culpable o al echarle la culpa a alguien, porque eso también es bastante frecuente. Entonces me es más fácil decirle, fulanito tiene la culpa, y sutanito también, que fue lo que pasó con Adán, Eva, la serpiente, ¿no? Cada uno le fue echando la culpa al otro. Y las culpas no sirven de nada. Lo que sirve es la responsabilidad. Me tengo que hacer responsable. Afortunadamente Dios nos ama de tal manera que por medio de la sangre del Hijo Jesucristo nos sacó de la muerte para darnos vida eterna. Si por acaso morimos, y me ha tocado despedir a algún amigo o amiga, estaba viendo una foto acá de Nueva Esperanza, y ahí en el medio de todos nosotros está una señorita hermosa que falleció, que ya no está descansando, esperando la redención, y falleció enferma de una enfermedad mental que se llama esquizofrenia. Y en uno de esos arranques y ataques, ya fuera de sí, por eso digo que en esos casos Dios sabe y evalúa, no nosotros, terminó con su vida. Pero no ella, yo estoy seguro. Porque la intención de ella era estar paradita acá, en medio de la gente que la quería. Entonces a veces Satanás aprovecha y quiere matar, robar o destruir tu vida. Lo intenta. Pero Cristo recuperó la autoridad perdida. ¿Qué autoridad? La que el hombre perdió. Cristo vino a recuperar esa autoridad y te la quiere devolver a ti. Entonces presta atención lo siguiente. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si esto es verdad, ¿por qué pareciera que va ganando el mal? Jesús dijo: toda potestad me es dada. O sea, le dieron. ¿Quién le dio? Dios el Padre. Jesucristo no la tenía, sí la tenía en el cielo, pero al estar en la tierra como ser humano, Dios el Padre se la da a él. Y cuando dice en el cielo y en la tierra, incluso algunos dicen hasta en el infierno no existe, es una creación medieval, ya les aviso, pero la gente como quiere sentir culpa o quiere inculpar a otro, dice: te voy a mandar al infierno, andate al infierno. Pero eso en realidad era un invento que se hizo para atemorizar a la gente. Ven que no es nuevo, lo del COVID también atemorizó a toda la población mundial. El miedo siempre fue para tratar de que una persona haga algo que yo quiero que haga, entonces le doy miedo. Como decía mi mamá, a la hora de la siesta,
tenés que ir a dormir la siesta. Y decirle a un niño anda a dormir la siesta es una tortura. Entonces, porque si no haces eso, puede venir el hombre de la bolsa, me decía. Así que cualquier hombre que yo veía con una bolsa decía, bueno, este vino a buscarme, ¿no? Y eran capaz que ya los recicladores que había por aquel tiempo en Montevideo, en Uruguay, no tenían nada que ver, ¿no? Pero un hombre de la bolsa. Y acá en Paraguay le asustaban con el Yacyretá, el bombero, y había un chico rubiecito que salía a la hora de la siesta y dejaba embarazada a la chica. Entonces, qué cosa, ¿no? Siempre cada nación va inventando cosas. Y seguramente en Colombia también, allá en la República de Corrientes también. En cada lugar hay diferentes mitos. Pero Cristo viene a recuperar ese dominio que Adán lo tenía. Y Adán se lo regaló al enemigo. Igual que Eva se lo regala a Satanás. Lo intercambia mal. Marcos 16, 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos las serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y si también esto es verdad, ¿por qué no parece funcionar en mí? Bueno, será porque no estáis poniendo todo lo necesario para que eso suceda. Esto en realidad que Jesús dice es un anticipo de lo que iba a pasar con Pablo. Pablo, un hombre que era un perseguidor de los cristianos y después se transforma en un seguidor de Cristo y proclamador de su verdad. En un momento, una serpiente lo picó, lo mordió. Y todos estaban esperando que se muriera. Y Pablo no murió. Pero era a propósito para que ellos escucharan lo que Pablo tenía que decir. También he leído una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, allá de una persona que fue tomada por los enemigos, que le hicieron tomar el veneno y el hombre no murió, porque era un cristiano y estaba defendiendo su fe. También eso puede pasarnos hoy, porque algunos se preocupan mucho de lo que están comiendo, bebiendo, y tratan de hacerlo con los alimentos que mejor puedan conseguir. Pero creo que va a ser muy difícil. Sin embargo, veo que algunos se mantienen sanos a pesar de este mundo enfermo. Entonces ahí tenemos, no digo que comamos cualquier cosa, pero digo que al final mi sanidad va a depender de Dios, de mi sistema inmune, de mi funcionamiento. Pero algún día puede ser que muera, me contagie de algo mortal de aquí en el planeta. Pero mi vida está en Dios y Él la conoce, mi gen, conoce mi mapa genético. Él me va a levantar del polvo de la tierra y me va a volver a hacer. Eso dijo mi padre. Con esto mis ojos he de ver al Señor, por más que mi cuerpo se deshaga en el polvo de la tierra. Entonces nosotros podemos tomar esta afirmación porque es y viene de Dios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Jesucristo vino a vencer al príncipe de este mundo, por eso dice principados. Satanás se cree el príncipe de este mundo y lo es porque Dios le permitió. Dentro de esta libertad que mencioné al inicio de este tema, que Dios tiene en el universo, Dios no lo destruyó porque la libertad de expresión está permitida. Pero como Satanás avanzó no solamente en decir, sino en hacer en contra del ser humano y querer matarlo, entonces lamentablemente Satanás tiene su fecha de vencimiento ya escrito, solamente que nosotros no sabemos, y eso va a suceder. Él va a ser destruido y Él lo sabe. Por eso que en este tiempo está tratando de cobrarse en las vidas de ustedes y en mi vida. Así entonces tratando de hacerle sufrir al Padre Celestial, vengándose. La respuesta a nuestras dudas e inquietudes la recibimos ¿de quién? Del Espíritu Santo, quien nos revelará la autoridad de Jesucristo sobre los poderes del mal. El diablo ya fue vencido, Cristo lo derrotó en la cruz,
Es un hecho consumado. Colosenses 2:15, Él dijo en la cruz, consumado es. Hecho es. Entonces vendrá el día donde el diablo dejará de existir. Pero hasta entonces, nuestra lucha aquí es contra un poder organizado. Se habla del crimen organizado. Bueno, Satanás es más organizado. Organiza su ejército en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Es decir, él tiene todo bien organizadito. No es que van así en pelotón atropellándose uno con otro para tentar a Juliana o a Rubén. No, ellos saben a quién van a mandar, todo. Y si ya tuvo éxito una vez, pues lo van a probar otra vez, porque ya saben que tienen éxito. Entonces, usted está luchando en una lucha desigual, a menos que ponga la sangre de Jesucristo entre medio. Ahí las cosas cambian. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No vas a poder salir del polvo de la tierra ni hacer ningún viaje hacia el cielo si no es a través de Jesucristo, porque dice acá que el Padre no conoce a nadie que no sea revelado por el Hijo, y el Hijo revela al Padre al ser humano. Justamente Apocalipsis dice que la revelación viene del Hijo al ángel, el ángel a Juan, y Juan nos habla a nosotros. Esto es muy importante. ¿Quién viene a buscarnos? ¿El Padre a la tierra? No, viene Jesucristo con todos sus ángeles. Y es Jesucristo el que da la orden de resurrección, dice el libro de Ezequiel, haciendo una revelación anticipatoria. Ya el profeta Ezequiel le predica a los huesos muertos que están en un valle, y esos huesos se ponen de pie. Eso es un anticipo de lo que va a pasar el día de la resurrección, donde veremos ponerse de pie al hermano de Julie, al hijo de Cristina, porque murió en la santidad, yendo a buscar a una persona que se tenía que bautizar. Un pobre muchacho fallece en un cometido de salvación. Y uno pregunta, ¿y por qué entonces? ¿Por qué suceden esas cosas? Porque estamos en este mundo de muerte, y además Dios sabía que ese chico estaba preparado. Y Dios conoce su mapa genético, y conoce también cómo era mi hija, y la va a levantar allá de donde está. Y conoce a tu padre, a tu madre, a los que han fallecido, y Él los va a volver a levantar. Pero es Jesucristo el que conoce. Por eso, ¿saben por qué lo conoce? Porque lo tiene escrito en sus manos. Él en sus manos, en su sangre, Él conoce eso. Y los va a poner en vida otra vez. Y los que están con vida serán revestidos de inmortalidad dada por Él. Antes, no hagan planes. Entiendo cuando una persona muere que nuestro deseo es que esté bien. Y está bien, está durmiendo. No, pero nosotros queremos que esté en la presencia del Padre. Bueno, ese es nuestro deseo. Algún día será. Pero hoy está descansando, esperando ese momento que solo Jesucristo puede autorizar y otorgar. La ignorancia y la incredulidad necesitan ser cambiadas por la fe. Ante la multitud de milagros y señales realizadas por el Señor Jesús, vinieron a Él los principales sacerdotes y escribas y ancianos para preguntarle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Miren las preguntas que le hacen. ¿Y con qué autoridad la hacían? Con autoridad del Padre. ¿Y con qué autoridad tú vas a hacer esas cosas? Con la autoridad que Jesucristo te da. Que el Padre le dio a Jesucristo y Jesucristo te dio a ti. Entonces, si ustedes dos, paramédico y médico, hacen un bien, es por medio de el poder que Dios les puede otorgar. Porque ustedes pueden hacer la diferencia, Julie. Muchos pacientes me han referido lo que haces tú. Tú oras y después lo haces. Bueno, yo fui tu paciente también, y soy rebelde, nomás no me voy más. Pero, qué increíble. Nadie te va a hacer un tratamiento de fisioterapia y va a hacer una oración antes de hacerlo, mostrando allí su humildad, que el conocimiento no está solo en ella, sino está en Dios, que le puede otorgar para que entonces haga una sanidad. Qué importante es hacerlo así, porque es una orden que hemos recibido de Dios. La fe viene por el oír, y el oír viene por Cristo. Es decir,
una palabra fresca revelada al corazón, según dice Romanos 10, 17. Tenemos que ser una iglesia poderosa en estos últimos tiempos. Lo afirma Romanos 5, 20. Porque muchos cristianos la pasamos mal, porque no creemos que Jesucristo es el vencedor. Y por eso caemos en tentaciones diversas o seguimos creyendo infinidad de mentiras del diablo. Porque eso es lo que quiere Satanás, como le hizo a Eva. No, lo que pasa es que Dios es egoísta, no te quiere decir todo nomás. Pero si comes de esta fruta, vas a saber lo mismo o más que Dios, que es lo que Él siempre pretendió. Entonces por eso nos vence, porque le creemos a Él. Decimos, bueno, yo me equivoqué y por eso yo no voy a poder lograr. Entonces yo mismo me estoy autosugestionando y diciendo que no lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer. Cuando en realidad lo hago o no lo hago por medio de la sangre de Jesucristo. La iglesia de los Hechos experimentaba una vida sobrenatural y nosotros también podemos ser testigos del Evangelio de poder si pedimos la sabiduría y la unción que vienen de Dios, según lo afirma Pablo en 1 Corintios 4:20 y también en Efesios 1:17 al 20. Entonces nosotros también podemos hacernos propietarios de esta bendición. Número 2. Cristo venció al diablo y nosotros también podemos, pero no nosotros, es Él a través de nosotros. Atención. Aquí no se trata de dar unos gritos y unos pataleos y echar a Satanás. Así no funciona. Cristo es el vencedor en todas las esferas de dominio. Cristo venció en el cielo, en la tierra. El diablo jamás tuvo ni tendrá autoridad sobre Cristo. El diablo es un ser creado, no es un contrincante para el Dios Todopoderoso. Juan 14:30. No es diablo. El ángel caído, Lucifer, es un ser creado. Entonces no le demos más poder al que no lo tiene. Porque esto sería empoderar a alguien que no es. Decían en las publicaciones de ayer, los verdaderos héroes, y ponían a los bomberos. Me parece muy bien. Pero tenemos héroes en todos lados. Y donde tenemos muchos héroes es en el anonimato de algunas casas donde están esas mamás criando sus hijos, o esas maestras que se sacrifican todos los días, ahora con esta nuevo tipo de educación, viendo cómo hacer para que el alumno... Y tenemos sacrificadas personas que les veo vendiendo cosas en la vía pública, en el medio del sol, porque necesitan hacerlo, y algunos son personas mayores, adultos mayores. Entonces, ahí vemos que necesitamos a Cristo que venga en gloria y majestad cuanto antes. Esta es una verdad que cuando usted la quiere compartir con algunos, dice, sí, pero como que no le dan tanta importancia a esto. Y con eso le dan autoridad a Satanás y poder a Satanás. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Cristo significa enviado, ¿sí? Dios, su enviado, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que Satanás, encima de lo malo que es, ¿qué hace? Le dice a Dios, no, pero Roberto Trabuco, no, vos no lo conoces, yo lo conozco porque todos los días, él esto y aquello, y lo acusa delante del Padre. Trata. Ustedes pueden ver ese caso en Josué, que se presenta con vestiduras que están sucias, ¿no? Y Satanás se presenta ahí y dice, no, pero este es mío. Lo mismo hizo con Moisés, acusándolo de que había fallado. Y así hace contigo. Te lo dice a ti, pero aparte lo dice por todos lados. Es un bocón, un chismoso, hablando mal de ti. Y destacando quizás algunas cosas que son ciertas tuyas, pero que han sido ya vencidas por medio de la sangre de Cristo. Y él lo trata de poner otra vez en que es actual, ¿entendés? Entonces, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos,
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dice Apocalipsis también que el remanente fiel es así porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que el mismo libro de Apocalipsis aclara que es el espíritu de la profecía, que no solamente habitó en los profetas del Antiguo Testamento y que también lo vemos en una autora tan inspirada como Elena de White, sino que también puede estar en ustedes, porque está escrito que tendremos visiones, tenemos sueños en este tiempo de tanta confusión. Vamos a necesitar que Dios nos dé instrucción precisa sobre lo que tenemos que hacer, porque vienen tiempos muy confusos, muy difíciles. Número 3, tenemos victoria por medio de su sangre. Y comencemos validando el triunfo de Cristo sobre el diablo en nuestra propia vida. Venzámoslo para tener autoridad sobre él. La práctica del pecado es la que da derecho al enemigo a oprimirnos y a esclavizarnos. No sé si te ha sucedido, pero a mí me llegan invitaciones para comprar esto, aquello, lo otro por internet. Yo puedo mirar y decir, no, gracias. Ahora, no sé si te ha sucedido que miraste algo y qué raro, al poco rato aparece otra vez. O mañana cuando enciendes tu teléfono, te dice tal producto, justo el que miraste ayer, bajó de precio. Puede ser tuyo hoy. Y dale, qué tal, ¿no? Ahora, todo va bien si es que no pones tu botoncito ahí en pagar, ¿no? Porque ahí ya. Entonces, esto es como aquel vendedor que venía a tu puerta. En mi caso, yo estaba un día en mi casa y era como, la hijita de Raquel se llama Lisette, tiene ahora 11 años. Bueno, quizás era más chico, por ahí, tendría como unos 7, 8. Entonces suena las palmas, ¿no? Afuera. Y voy y miro y había 2 personas. Por su forma de vestir, yo dije, son gitanos. Que acá en Paraguay no los hemos visto porque Stroessner no los quiso acá. Pero en Montevideo había muchos, en Uruguay, en Argentina. ¿Qué vendían? Cacerolas, ¿no? Entonces mi mamá, cuando los vio, ya lo identificó y me dijo, no salgas. Pero yo, como era muy curioso, dijo, bueno, decirle que no estoy. Entonces yo salí y así mismo, como ya lo habrán escuchado como broma, yo era un niño, y dice, ¿está tu mamá? Y yo le dije, dice mi mamá que no está, ¿no? Entonces decirle a tu mamá que tengo algo importante, y bueno, y tanto hablaban, y mi mamá era muy curiosa también, más que yo, así que salió, y por supuesto terminó comprando la olla. Pero ¿qué pasó? Que no sé si ustedes me escucharon a mí hablar antes, pero mi papá en un tiempo se dedicó a fabricar, ¿qué? Ollas. Entonces cuando mi papá llegó a mi casa y vio la olla resplandeciendo ahí, dijo, ¿y esta olla? Y yo le compré. ¿Y a quién le compraste? A unos señores que pasaban por la calle. Seguro que eran gitanos, dijo mi papá. Porque esta olla no es una olla legítima. ¿Cómo que no? No, porque está pegada. Entonces esta olla, cuando mi mamá la puso en el fuego, ¿qué pasó? El fondo, ¡poc!, se despegó. Y parecía una olla, pero no era auténtica. Entonces, el enemigo trata de hacer eso con nosotros, nos va a engañar. Te puede tentar. El problema es si compras el producto. Los pájaros pueden hacer volar un poco en tu cabeza, pero el asunto es si te hacen nido y te ponen el huevo ahí. Ustedes conocen que aquí en Paraguay hay un insecto que busca tratar de poner el huevito en ti, como el alien, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es así? Más o menos. Una mosca, que acá en Paraguay se le llama ura. Yo pensé que era una mariposa, no, es una mosca. Entonces traté de poner, y una vez que te puso el huevito después nace, y nace un gusano. Y ustedes dirán, qué asco, ¿no? Bueno, pero algo así hace Satanás contigo. Revolotea por ahí y espera que te duermas. Cuando estás dormido, distraído, ahí ¡pac!, te quiere poner el huevo para que salga ese gusano y te destruya la vida, que se llama pecado. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesucristo ya lo mostró en el Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que el feligrés tenía que hacer? Llevar un cordero a la presencia de Dios, sacrificarlo, y su sangre era
lo que simbólicamente expiaba su pecado. Pero había una muerte, la del corderito. También en la actualidad puede pasar lo mismo contigo. Pero no necesitas un corderito, porque Jesús murió y Él es el cordero. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo se las he dado para hacer expiación sobre el altar por sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ven? Esto era la enseñanza y la forma como los feligreses conseguían el perdón. Ahora en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Dios nos provee el Cordero. Cristo es la provisión de Dios por y para el pecado. Recuerden que la palabra pecado es la distancia que te separa de Dios. Pecado es la distancia. El fruto del pecado es la mentira, el adulterio, el no honrar al papá y a la mamá, no querer a Dios, por supuesto no guardar ningún día. Eso es el fruto, pero el pecado es cuando te separas de Dios. Eva se separó de Adán, no escuchó a Dios, se acercó al árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces tuvo el fruto del pecado en la mano. ¿Sí? Cristo es el que derramó su sangre por nuestras transgresiones, dice Juan 15:13. ¿Y qué dice Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida, de tu alma. Y Apocalipsis 1:5-6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. O sea, primo es el por primero, pero gen es vida. Es el primero que tiene vida. No es el primer hijo, ¿entendés? Prima vida, es el que tiene la vida. Por eso que es el que puede resucitar. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el rey, dice, y soberano de los reyes de la tierra. ¿Y qué reyes de la tierra? De todos estos que se creen príncipes y reyes. Me refiero al poder satánico. Primero Satanás y todos sus ángeles. Ellos se creen príncipes y dueños de este planeta, pero no lo son. Jesucristo recuperó la autoridad que habíamos perdido con Adán. Él es el segundo Adán. Él es el que recuperó ese derecho que tenés de ser salvo por medio de su sangre y de su vida. En la sangre de Cristo está su propia vida, la cual nos salva, limpia, perdona los pecados. Todo pecador tiene que ser redimido por Cristo para recibir la vida eterna. Jesús no solo pagó por nuestros pecados, también desactivó el poder del pecado sobre nosotros. El pecado ya nos enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto no significa que no hace falta, cumplir la ley. No. Significa que ya estás cumpliendo la ley. Por lo tanto, la ley no tiene fuerza de condenarte, sino al contrario, de salvarte. Y el número 4 y último, Jesús derrama su sangre para darme vida a mí. Jesús es el que me da la vida. Fui reconciliado con Dios por su sangre. Dios me eligió para ser rociado con su sangre, así como sucedía en el altar. Su sangre me abrió el camino a la presencia de Dios. Jesús es el mediador del nuevo pacto y su sangre rociada habla justamente de eso. Y su sangre me limpia de todo pecado. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué habla tanto de la sangre? Bueno, porque el ser vivo tiene sangre y en la sangre está la vida y los nutrientes. Así también, con ese simbolismo, Jesús mostró que esa es la forma en que Él nos salva. Su sangre me pasó de muerte a vida. Cristo venció al diablo con su sangre y yo también puedo vencerlo.
tengo al Hijo, por eso tengo la victoria en su sangre. Entonces, en vez de pensar de que yo tengo la victoria porque soy bueno, o porque leo la Biblia, eso lo hago como consecuencia del perdón y de la salvación. Primera de Pedro 1, 18 al 20, que dice: sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres. Muchas cosas que vos haces mal es porque tu papá, tu mamá lo hacía. En esos cursos que solíamos hacer para dejar de fumar, preguntábamos quién tuvo un papá o una mamá fumadora. El 90% había tenido un papá, una mamá, un tío que fumaba, y por eso al mirar copias y vuelves a hacer. No son, dice, la cual recibieron sus padres, no son cosas corruptibles, o sea, las que te da Dios como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes. Cristo ya se había ofrecido antes que Adán y Eva cayeran, pero se manifestó, vino a la tierra. ¿Sabes que Satanás le asombró? Él nunca pensó que Dios iba a cumplir eso, porque sabía muy bien que era un riesgo de muerte eterna de Dios. Por eso Satanás se ensañó contra Jesucristo, porque era su momento de tratar de vencerlo, e incluso en un pie de desigualdad, porque él era un querubín y Cristo estaba en una posición de hombre. Pero Cristo mostró que la clave está en ¿qué? En la obediencia, no en si te gusta. Cuando Cristo llega al final, tenía 33 años y medio, era menor que muchos de los que estamos acá, le dijo al Padre: no me gusta ir a la cruz, no quiero ir. Manifestó: no quiero ir, no quiero sufrir. ¿Quién quiere sufrir? No quiero. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos muestra Cristo que a nosotros también nos puede pasar, que nos gusta algo, pero no está bien, pero nos gusta. Y entonces la clave está en someterlo a Dios, en decirle a Dios: Señor, ¿qué hago? Hay un chico que me está tentando, puede decir Lisette, porque está tomando una clase, pero un chico ahí dice: hola Lisette, después hablamos y qué sé yo, y el chico, ahora con esto de que tenemos que tener unas clases virtuales y demás, cuánta información mala también habrá llegado a todos nuestros hijos. Toma hoy la autoridad que tienes a través de la sangre de Cristo y experimenta tu victoria sobre el diablo, la muerte, la enfermedad y el pecado. ¿Cómo es todo esto? A través de Jesucristo, a través de su sangre. Pero también, una vez que recibes eso, que tomas esa decisión, entonces tú le dices a Dios: yo quiero, y te empiezas a comportar acorde a lo que decidiste. Ahora, la pregunta que hago esta mañana es: ¿quién de ustedes, o yo mismo, será que vamos a decir yo lo proclamo rey, yo quiero que Cristo sea mi rey? Porque todo muy bien cuando todo va bien, pero ¿y si va mal? ¿Quién se anima? ¿Quién se va a animar? Ustedes saben que muchos lo seguían, miles de personas seguían a Jesucristo. Pero, ¿y cuando la cosa se puso mal? Y ahí la cuestión cambia, ¿no? Bueno, tú bien, estás ahora aquí con nosotros, allá por internet también en tu casa, todo cómodo. Pero ¿y si la cosa se pone fea? O hay algo que te gusta demasiado hacer, pero que no está bien. ¿Y ahí? ¿Será que le vas a proclamar a Cristo? Bueno, quiero ilustrarme con esta melodía y con esto vamos a cerrar. Pero miren las imágenes, piensen, a ver si hubieran estado ustedes ahí también, qué decisión hubieran tomado.
El cuerpo del maestro fue llevado a una tumba fría y cruel. Saliendo el sol, volvieron para orar. Luz brillaba por doquier, pero allí no estaba él. Quisieron a la tumba entrar, la tierra comenzó a temblar, tuvieron gran temor. Se oyeron ángeles cantar y proclamar: Él no está aquí. Y preguntaron: ¿quién ha de llamarle rey? ¿Quién dirá Él es Señor? Príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios, ¿quién dirá es rey? Vino la paz, cambió el temor en gozo, y pudieron contemplar a Cristo en su majestad. Y con su voz de autoridad, Él dijo a todos: proclamad que vivo estoy. Corrieron hasta no dar más, gritando: Cristo vivo está. Decían a una voz: hemos de llamarle rey, proclamar que Él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Hemos de llamarle rey, proclamar que Él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Él no cumplió, pues Él resucitó, y su pueblo dirá: hemos de llamarle rey, proclamar que Él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador. Hemos de llamarle rey, proclamar que Él es Señor, príncipe de paz y amor, hermoso consolador, grande Dios. Yo diré que es rey, yo diré que es rey. Jesucristo es
pero este texto también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué suceda? No se pierda. Entonces la pregunta es hoy, ¿a quién le vas a creer? ¿En quién vas a confiar? Si quieres la salvación ahora, no solamente cuando Cristo venga en gloria, ahora, quieres sentirte distinto, quieres hacer una transformación de tu vida, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Satanás te quiere dar lociones, pastillitas, gimnasio, algunas proteínas, ¿qué más? El quema grasa y cuántas historias más. Al final, eres ser humano y te vas a sentir vacío quizás cuando estés solo en tu habitación. La pregunta es, hoy, ¿a quién vas a servir? Yo te invito a permitir que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado, sentirte livianito, libre, ya perdonado, enfocándote en la esperanza bienaventurada, que es la resurrección y es también la venida de Cristo en gloria y majestad, seguir en la tierra, haciendo planes, estudiando, casándote, quizás construyendo algo, ¿por qué no? Pero siempre teniendo la vista en las cosas de arriba, porque los tesoros en la tierra se diluyen, pero los del cielo son los que permanecen. Te invito a ponerte de pie para, antes de la plegaria, decirle a Cristo, yo tomo la decisión. Hoy tomo la decisión, quiero estar contigo, quiero permanecer para siempre contigo, me gustaría permanecer contigo. Por eso es que cantamos cada vez que terminamos aquí, permanezca en mí, solamente que en vez de salir, vamos a cantar y vamos a orar. Ven, oh Señor, en mí habitar, pues quiero tu templo ser. Y al salir de este lugar, que Jesús permanezca en mí. ¿Qué decimos juntos? Permanezca en mí. Permanezca en mí. Permanezca en mí, mi Señor, permanezca en mí. A ver, solo las chicas. Ven, oh Señor, en mí habitar, pues quiero tu templo ser. Y al salir de este lugar, que Jesús permanezca en mí. ¿Cómo decimos? Permanezca en mí. Permanezca en mí. Permanezca en mí, mi Señor, permanezca en mí. Permanezca en mí. Permanezca en mí. Permanezca en mí, mi Señor, permanezca en mí. Querido Padre, te damos las gracias en esta mañana por saber que existe el perdón, que tú nos restauras por medio de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, que tú te recuerdas de nosotros y te acordarás de nosotros aún después de la muerte, que tú nos levantas aún aquí, en este momento, en la tierra, cuando estamos mal, desanimados. Tú eres el que tienes el poder,
Y nosotros esta mañana te pedimos que nos inundes con ese poder perdonador, nos restaures por completo, mente, cuerpo, espíritu y aún nuestras relaciones sociales, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy lindo día sábado y nos vamos con esa misma canción. Señor, en mí habitar, pues quiero tu templo